Ahí está, grabado. Bien, muy buenas tardes a todas y todos. Hoy día tenemos una invitada especial. Eh, Contento de tener a Tatiana, Andrea Rodríguez. A ver, aquí tienen que ayudarme. Weimeister, No, Vermeister. Vermeister, Vermeister. Vermeister. Tatiana es, bueno, bienvenida Tatiana y gracias por compartir sus conocimientos con nosotros esta Gracias a tarde. ustedes. Muy buenas tardes a Tatiana, todas bueno, es y a profesora de todos. Estado en Historia y Geografía de la Universidad de los Lagos de Osorno. Es licenciada en Sí, Educación en la Universidad de los Lagos, ¿cierto? Y es máster en Estudios de la Diferencia Sexual en el Centro de Estudios de la Mujer Duoda de Barcelona, ¿no? Sí, me parece. ¿Ya? sí, sí, Eh, sí. es magíster en Historia y Ciencias Sociales en Arcis, en la Universidad Arcis de Santiago. ¿Ya? Y, y esto es un dato interesante, ¿no? También es magíster en Comunidad Educativa Mención Currículum. Es estudiante de este magíster, ¿ya? Sí. En el año 2006-2007, porque este magíster es súper antiguo, ¿no? Data de los años 90, me Eh, parece, ¿no? no, fines de los 80, es decir, Incluso, no, dentro de la década de los 80. Este es uno de los magíster que queda cuando nace y se va a la UMCE. Cuando nace la UMCE, cuando se expulsa, por decirlo así, se saca de la Universidad de Chile, el Instituto Pedagógico, ¿ya? queda un grupo de profesores en la Universidad de Chile que logra mantener este magíster. Sí, sí, Ah, de los años 80 incluso, ¿ah? sí, sí, sí. Yo creo que si mal no meto la pata, si al ¿Ya? decir esto, 81, 80, Incluso 81, 82. 81, ¿no? Sí, por Entonces, ahí. mucho Sí, más. Claro. sí. Y ha No, sí, este es uno de permanecido los... vigente, ¿ah? Sí. Y todos los años tiene un buen aforo, por decirlo así, de estudiantes, ¿no? Bien, Sí. Tatiana, entonces yo la presenté en sus aspectos más generales, bueno, usted nos contará después más detalle un poquito de su vida. Entonces, las dejo a ustedes, pues Alejandra, Tatiana, por favor, adelante. Bien, mira, nos hemos organizado de la siguiente forma. Voy a partir yo instalando los conceptos que vamos a trabajar hoy. Vamos a trabajar en cuidado y autocuidado de los equipos, que era lo que teníamos planificado. Eh, Vamos a partir el tiro con el riesgo de la presentación. Siempre para mí es un momento de duda. ¿Vamos bien, parece? Sí, perfecto. Vamos a trabajar con estos conceptos el día de hoy, autocuidado, vamos a partir por cuidado y vamos a seguir con autocuidado de los equipos, y yo puse ahí un enfoque tradicional, pero no sé qué tanto, ¿verdad? Lo vamos a ir viendo. Y vamos a hacerlo con Tatiana. El orden que nos hemos dado es que yo voy a partir presentando estos conceptos y además dando cuenta de una experiencia concreta en el contexto de la pandemia y donde hemos trabajado en base a ello. Contar de que con Tatiana hemos tenido la posibilidad de trabajar juntas en esta experiencia que vamos a resumir. Y de ahí sale mucho de lo que queremos contar hoy día. Así que vamos a partir en este proceso donde nos vamos a ir primero yo y después va a seguir Tatiana, que va a ahondar, va a profundizar, ¿verdad? Ella va a trabajar también específicamente sobre prácticas y labores de cuidado, y luego en la práctica de la relación. ¿Ya? Esa es más o menos la estructura que nos hemos dado. Vamos a partir instalando estos conceptos de cuidado y autocuidado, que yo hacía este juego al inicio, ¿no? Es decir, un enfoque tradicional y después decía no sé qué tanto. Y es porque queremos introducir estos conceptos, ¿verdad? Como habilidades profesionales y
la imagen nos da cuenta de habilidades profesionales en un ámbito donde no es común, donde no están instaladas, que es en el ámbito de la educación. Por eso decía que es un enfoque no tan tradicional, ¿no? Porque estos conceptos, este trabajo con estos ámbitos de la vida, han formado parte habitualmente en la intervención, en las intervenciones psicosociales, en los equipos que trabajan en intervención psicosocial, no así en educación. Yo tuve la oportunidad de trabajar con Víctor hace ya unos años en el proyecto de POSI, donde trabajábamos estos conceptos, y apenas me di cuenta de la forma en que estaban siendo trabajados, me di cuenta que era fundamental incorporarlos en educación, y específicamente en lo que yo soy especialista en educación de adultos. Lamentablemente la pandemia me dio la razón, y hoy día estos conceptos han tomado gran relevancia a partir de lo que hemos estado viviendo. Para instalar el concepto de cuidado, que es un ejercicio, ¿verdad? Casi una estrategia metodológica, porque todos participamos del cuidado, vivimos el cuidado habitualmente, y sobre todo las mujeres hemos sido condicionadas al cuidado hace muchos siglos, ¿verdad? Pero para ponernos de acuerdo, vamos a entender el cuidado como el mantener el equilibrio de otra, ¿ya? Un equilibrio que va a abarcar distintos ámbitos, la corporalidad del cuerpo, ¿verdad? La salud mental, todo lo que tiene que ver con el estar en la vida. Y decir también que el cuidado, y eso me pareció a mí súper interesante en una charla que escuchaba de una arqueóloga, cuando le preguntaban cuándo creía ella que podíamos hablar de la cultura, de cultura del ser humano, de cuándo se instalaba esta dimensión. Ella mostraba un hueso muy antiguo, y en el hueso se veía que había tenido una fractura, pero que había soldado esa fractura, que se había sanado. Entonces ella, mostrando esto, decía, aquí podemos situar la aparición de la cultura, en el sentido en que este hueso ha soldado. Habitualmente en los seres vivos, ¿verdad? Cuando hay un animal que tiene una fractura que le permite, le impide moverse, ese animal queda paralizado, queda botado, queda sin posibilidad de seguir a la manada o de tener las actividades que le permitan mantener la vida. Entonces ya decía, acá cuando vemos que hay una recuperación del hueso, nos damos cuenta que hubo un grupo de seres humanos que ayudó a esa persona a recuperarse, que había ya esta idea de comunidad, donde es posible que este hueso haya soldado. Entonces ya lo instalaba como el inicio de la cultura, que me pareció súper interesante, y lo traigo a colación por la importancia del concepto, ¿no? También reflexionar sobre qué es un acto, tanto teórico, tanto intelectual, y teórico como práctico. Habitualmente nos focalizamos en lo que vemos del cuidado, pero también asume que tiene una dimensión intelectual y teórica, que es un poco sobre lo que queremos pensar y reflexionar hoy día. Cómo tiene estas dos dimensiones que puede ser súper importante tener a la vista en este contexto en que estamos intentando trabajar el cuidado y el autocuidado en el ámbito de la educación. Y entonces pasamos al otro concepto de autocuidado, ¿ya? Y obviamente vamos a entender por eso que es el mantener el propio equilibrio, que es mantener, ¿verdad? Mantenerse saludable en ese sentido. Y acá el foco se va hacia adentro, a la potencialidad que tiene cada persona para generar estrategias que le permitan tener una condición tal que pueda tener una buena vida, una vida saludable. Y como un ejercicio para poder observar
dónde nos situamos para entender esto que estamos trabajando. Vamos a hablar de conceptos que Víctor ya ha trabajado, como la salud, ¿verdad? Y en este caso vamos a incorporar la salud física como un elemento fundamental, donde se trabaja con el cuerpo, el instrumento que, como decía Margarita Pizarro, nos permite tocar la vida, ¿no? Pero, ¿qué mirar para decir que efectivamente hay estrategias de autocuidado que estamos trabajando desde esta idea de la salud física? Como un ejercicio, obviamente muy simple para poder entender, nos podemos remitir a ámbitos como la alimentación, y en la alimentación observar, y en ese sentido estoy presentándolo como en el fondo estamos hablando de estos procesos que son hacia adentro, pero que además tienen que ver con la toma de conciencia, tienen que ver con el cómo se asume la individuo al individuo, ¿no? Y en ese sentido, esta suerte de oportunidad para observar aquellas estrategias que le permiten estar saludable. Tenemos la alimentación, y la alimentación mirando en ella la composición de los alimentos, la cantidad de alimentos y el horario, ¿ya? Y si lo van pensando para cada una y cada uno de los que está en esta sala virtual, ese es el llamado a tomar conciencia de cómo me alimento a través de estas tres miradas, ¿no? Y en la pandemia obviamente nos ha permitido por lo menos suspender la comida de casino, por ejemplo, y estar más conscientes de efectivamente cómo nos alimentamos, o cómo queremos, o cómo podemos alimentarnos. La actividad física obviamente va a ser fundamental, y sobre todo si lo miramos también desde esta emergencia, cómo se redujeron los desplazamientos, y entonces la actividad física ha sido un tema desde muchos puntos de vista, sobre todo pensando si hablamos desde los procesos de toma de conciencia, qué tanta actividad física hago y cómo la estoy haciendo, y si estoy reemplazando el movimiento que tenía o no, por ejemplo. También mirar desde el descanso, es fundamental, y que es lo primero que los profesores y las profesoras sacrifican, donde reducir las horas de sueño, por ejemplo, ¿verdad? Y donde también va a ser fundamental la recreación, ¿ya? Que también es lo primero que se sacrifica, ¿no? Y estamos entendiendo en ese sentido el autocuidado como estas estrategias que me permiten estar saludable, y en ese sentido la recreación también va a ser un elemento fundamental, ¿ya? Que tiene que ver con poder retomar y recargar las pilas, tener energía. Y también se ha puesto el ojo ahí en prevención de consumos desestabilizantes, ¿ya? No la satanización ni de las drogas, ni del alcohol, ni del tabaco, sino en esta idea de consumo no problemático, de efectivamente algo que no atenta contra la salud. Otro concepto, y ahí aparece, ¿verdad?, la biblioteca, en la idea de que ustedes tienen a disposición una biblioteca virtual que hemos subido a la web, y que fue creada en esta idea, ¿no? En esta idea de enfrentar la emergencia. Es una biblioteca virtual para enfrentar la emergencia, y ahí ustedes van a encontrar, respecto a la actividad física, por ejemplo, una carpeta especial de baile entretenido, que tiene 2 mix que duran 20 minutos, en la idea de que puedan bailar, pensando en cómo enfrentar la pandemia sin tener que recurrir a recursos externos. También van a encontrar en esa biblioteca virtual una carpeta que tiene el nombre de recreación, donde hay un listado de las mejores películas de la historia del cine, así que también va en esa idea para que tengan esos recursos. Y si avanzamos hacia la salud mental, ¿verdad? Ahí nos vamos a remitir, ¿verdad?, a las áreas cognitivas, que ya algo hemos trabajado en el curso, el área afectivo-emocional, que va a ser clave en lo que hoy día queremos trabajar,
el área conductual, y yo siempre tiendo a agregar después de los 3 puntos suspensivos también la espiritualidad, ¿no? Como otro elemento que obviamente en tiempos de emergencia y de crisis también empieza a tener una alta incidencia. En esta área, ustedes espero que hayan podido revisar la biblioteca virtual, son alrededor de 133 textos, más de 22 carpetas. Hay una carpeta remitida a meditación y relajación, que tiene un instructivo que fue creado para estimular, para abrir la puerta de la meditación en la idea de que puedan ustedes, a los que no han cruzado ese umbral, puedan hacerlo, es lo más fácil. Es material que está pensado para partir, por lo tanto no tiene dificultad y la idea es que se enganchen desde una perspectiva del agrado, ¿no? Avanzamos ahora hacia el autocuidado de los equipos. También decirles, ¿verdad?, que en esa carpeta, en esa biblioteca virtual, hay una carpeta que es la primera, que está destinada precisamente al autocuidado de los equipos, donde hay varios manuales, ¿verdad? Hay varias guías de distinto tipo, desde UNESCO a guías elaboradas incluso en la Facultad de Ciencias Sociales, donde hay un gran despliegue, pero tiene la dificultad que está pensada prácticamente en equipos, en duplas psicosociales, por ejemplo, en intervención psicosocial y no en educación. Por lo tanto, lo que estamos intentando acá tiene esa impronta de hacer ese traslado en un contexto que, como digo, en la pandemia nos hemos dado cuenta que es altamente importante y pertinente. Como a grandes rasgos, ¿verdad? Hablar para el autocuidado de los equipos, pensar primero que en educación existen las instancias de encuentro de los equipos, ya sea de gestión o docente, pero esos encuentros están enfocados como aspectos técnicos, si ustedes quieren, ¿no? A hablar de la situación de un curso, de casos de algunos estudiantes, pero no de estas otras temáticas, que es lo que estamos intentando incorporar, que es el autocuidado, de cómo ese equipo, ¿verdad?, genera estrategias que le permitan hacer bien su trabajo, que le permitan mirarse hacia adentro. Hablamos de la reflexibilidad, ¿verdad? Hay un manual para eso también, en esta idea de encontrar estas estrategias que le permitan a este equipo funcionar en las mejores condiciones. Y en ese sentido va a ser fundamental los espacios y los tiempos de conversación y encuentro, que hoy día con la pandemia hemos visto modificados por distintas razones. Por otra parte, va a ser fundamental también focalizarse en las estrategias de comunicación que ese equipo pone en movimiento, que ese equipo operativiza, ¿no? Y ahí hablar de los canales, por ejemplo, cómo se comunica ese equipo. Pensemos que la pandemia ha generado, como digo, transformaciones bien importantes. ¿Cuáles son esos canales? ¿Cómo se establece esa comunicación? Hoy día que no es presencial, por ejemplo, que todo lo que tenía que ver con el encuentro presencial está en suspensión, y entonces recurrimos a estos otros recursos, a estos otros instrumentos. Por lo tanto, tomar conciencia también de cuáles son las formas, esos canales donde se da este encuentro para la generación de estrategias de autocuidado. La información que va a transitar, ¿verdad?, va a ser fundamental también, como en qué se pone el ojo, ¿no? ¿Cuál es la información? Insisto, estamos hablando no solo de la información técnica, habitual, que tiene que ver con las estrategias didácticas, que tiene que ver con lo netamente pedagógico, sino esta información que tiene que ver con lo que hablábamos antes, que tiene que ver con el cuidado de estas personas que constituyen esta comunidad, y que va por estos distintos enfoques que estábamos definiendo. Y por último, en esta área de las estrategias de comunicación, la creación, ¿verdad?, de la intervisión, de cómo el equipo, ¿verdad?, es capaz de construir una visión en su conjunto,
a partir de la comunicación, aunque suene redundante, se genera esta forma común, usando los términos que hemos movilizado en el curso, ¿verdad?, de mirar la realidad, de aprender la realidad. Y acá también a modo de aviso, hablar de los círculos de análisis de la práctica. También vamos a subir un documento al respecto, que son dispositivos, que es un dispositivo reflexivo de mutua contención afectiva, bien digo, que configura un espacio de apoyo técnico y de perfeccionamiento profesional. ¿Ya? Va a quedar a disposición de ustedes estrategias para poder trabajar desde esta perspectiva. Y estamos entrando en materia, ¿verdad? Obviamente, mirar lo que hasta antes de la pandemia no observábamos, que es la afectividad y obviamente la contención emocional, debido a que una emergencia, una crisis, como la que hemos vivido, lo que primero impactó, o lo que ha sido más visible, ha sido la conmoción en el ámbito de las emociones, ¿no? Por lo tanto, nos permite hoy día mirar esto que antes se pasaba por alto, o que no era considerado como parte del trabajo. Estos temas son fundamentales. Como digo, yo hace mucho tiempo que venía intentando introducirlo, sobre todo cuando uno se da cuenta que no forman parte de la formación inicial de los profesores, y que son tan claves para su buen desarrollo, su buen desempeño. Hemos tenido la suerte de hacer el curso Estrategias para enfrentar la emergencia sanitaria desde las redes pedagógicas de EPJA en la región metropolitana, con 6 de las 7 redes, con un universo de profesores de sobre 100 profesores, ¿verdad? Y en este curso tuvo 5 sesiones quincenales, de 2 horas cronológicas, obviamente a través de la web, y en este curso se destinaron 3 sesiones a lo que tenía que ver con cuidado, autocuidado, contención emocional. Este curso nos permitió, la elaboración se hizo posible durante el proceso de 43 planes de contingencia, que estaban enfocados a afrontar la crisis que nos ha tocado vivir a partir del contagio del COVID-19, ¿no? Estos 43 planes de contingencia fueron elaborados por alrededor de 84 docentes que cumplían tanto función en aula como en cargos de gestión directivo. Y nos sorprendió, y ese es el trabajo que hicimos juntas con Tatiana, retroalimentar estos planes de trabajo, leer estos planes de trabajo y retroalimentarlos. Y nos sorprendió porque sobre el 87% de estas cartas de navegación en la crisis se focalizaron en el autocuidado de los equipos. ¿Ya? Les hizo mucho sentido a estos profesores y profesoras la incorporación de estas temáticas. Así que ese fue uno de los primeros hallazgos más importantes, cómo empezaron a movilizarlos a partir, por ejemplo, de incorporar esta o disciplina o temática, ¿verdad? O conducta en el trabajo con sus equipos. Y eso como un proceso de capacitación, un proceso de autoformación, que me pareció súper interesante, cómo los equipos empezaron a tomar lo que el curso proponía y empezaron a movilizarlo, actualizándolo a sus propios contextos y obviamente adaptándolo, ¿no? También otra estrategia fue la de generar espacios y tiempo para incorporarlos en la dinámica de la escuela. Empezaron a establecerse, por ejemplo, momentos previos a los consejos de profesores para decir cómo estaban, para saber cuál era la situación en la que cada uno de los miembros de los equipos estaba
teniendo. Y eso fue súper interesante porque se establece como una dinámica de aquí para adelante, no solo para enfrentar la pandemia, sino de aquí para el resto del viaje. Es uno yo diría, de los aprendizajes y de los descubrimientos que el complejo tiempo que hemos vivido ha instalado. Otra forma fue a través de la condición laboral, a investigar y a considerar. Y acá empezaron los equipos a preguntarse cuál era el espacio de trabajo en que los profesores estaban ejerciendo su labor. Si lo hacían, obviamente, en un espacio cerrado, con intimidad, o estaban en el living de su casa, por ejemplo. Empezaron a darse cuenta que esos eran elementos que eran fundamentales. El mobiliario también, si era apropiado, nadie se llevó el sillón ergonómico para la casa, sino que todos empezaron a trabajar donde podían. Los dispositivos computacionales, el saber la capacidad que tenían, la memoria, fueron elementos que estos equipos empezaron a considerar como relevantes en esta estrategia de autocuidado de los equipos. Y la alfabetización digital, ¿no? También otro elemento que fue haciendo crisis, y se fueron dando cuenta también de que tener un mapa de estas competencias les permitía un mejor funcionamiento, o un funcionamiento. Otra estrategia que estos planes de contingencia mostraron fue el descubrimiento de habilidades y competencias para movilizar en la emergencia, cómo los equipos empezaron a hacer unas suertes de testeo para saber cuáles eran las competencias que tenían los miembros de los equipos, por ejemplo, y usando el ejemplo que acabo de dar de la alfabetización digital. Entonces empezaron a darse cuenta que la gente joven tenía más competencias en esta área y podía formar o podía acompañar en una mejor adquisición a los que tenían mayor edad. Por lo tanto, hubo también esta idea de que el equipo se autocuidaba en la medida que podían ir reconociendo estas habilidades, estas competencias que empezaron a tomar una relevancia que antes de la pandemia no tenían. Y por último, también creo que fue otra estrategia de autocuidado interesante, fue la de el tiempo destinado al trabajo conjunto, al trabajo colaborativo, interdisciplinario, nucleando sectores de aprendizaje, por ejemplo, y eso obligó a los equipos a una nueva organización donde ya no estaban los sectores de aprendizaje por separado, sino que empezaron a trabajar en equipo, empezaron a trabajar colectivamente, empezaron a construir nuevas comunidades al interior de los establecimientos. Eso como a grandes rasgos, podríamos hablar mucho rato de esto, pero hay otro elemento que para mí fue muy, muy, muy interesante, y que fue cómo el autocuidado también fue trabajado o empezó a ser parte del trabajo con los estudiantes. Y esto principalmente en los sectores de mayor vulnerabilidad y también y específicamente en las escuelas cárceles, por ejemplo. Esta fue una temática que hizo mucho sentido a esos equipos docentes y empezó a ser trabajado tanto como una competencia básica y obviamente como una habilidad blanda, como esos estudiantes tenían que tener este conocimiento para poder implementarlo en sus vidas. Y eso me pareció que ya hablaba de un tremendo cambio. Se desplazaba no solo desde los equipos, de gestión y docentes, también al trabajo con los estudiantes. Y también como parte de una formación integral. Empezaron también estos equipos a preguntarse, primero a tomar contacto con los estudiantes que desaparecieron porque desapareció la sala, ¿no? Y luego a preguntarse cómo retenían, usando la jerga el metalenguaje propio del área,
cómo retenían a los estudiantes, y entonces el autocuidado pasó a ser también un elemento central en esta idea de la formación integral de estas personas en formación. Y por último, ¿verdad? Como un eje articulador de los sectores de aprendizaje, cómo el autocuidado se ponía, o sea, cómo los sectores de aprendizaje se ponían al servicio del autocuidado. Ahí vimos unos 3 o 4 casos donde el autocuidado se transformaba en este elemento que organizaba los sectores de aprendizaje. Así que desde esa perspectiva fue muy potente hacer este trabajo, porque, como dijo Tatiana, nos permitió tener una especie de crónica de la pandemia en educación de adultos. Eso por mi parte. Eso entonces, Tatiana. No sé si quieren hacer alguna pregunta, Alejandra, antes de seguir en la segunda parte, o dejamos para el final. Vamos a... Yo tengo una pregunta para Alejandra. ¿Cuál era lo que significa EPJA? Es Educación de Personas Jóvenes y Adultos. Ya. Es una sigla que usa el Mineduc para lo que antes se llamaba educación de adultos. Estamos hablando de la modalidad regular y de la modalidad regular y flexible. Y en contextos de jóvenes infractores de ley que también están regidos por el mismo currículum. EPJA tiene un currículum propio. Sin embargo, con jóvenes infractores de ley opera desde los 14 años en adelante. Ya, interesante. Muchas gracias, Alejandra. ¿Ustedes me dicen si ya se compartió pantalla, por favor? Sí, pero tienes que ponerlo en grande, todavía está. Sí, estoy en esa, pero ahí está. Bueno, a partir de lo que ha hablado Alejandra y de nuestras conversaciones y nuestras discusiones, hemos ido reflexionando y hemos ido viendo qué es lo que está pasando hoy día en el mundo, y nosotros queremos en este momento darle una mirada a esta mirada tradicional que dice Alejandra, y buscar lo que puede estar habitando en paralelo a esta mirada que es tradicional, pero obviamente no tan tradicional, porque es algo que en las escuelas, y en especial en educación de adultos, pero transversalmente en la educación, en el sistema educativo, lo tiene y no lo tiene, o no lo tiene articulado como aquí se ha ido logrando articular. En este periodo de pandemia uno observa que que podríamos decir que estamos en presencia de un cambio de paradigma, ¿ya? Esto es lo que nosotras, no solamente a partir de lo que se ha trabajado en la red EPJA, sino que además con todo lo que nosotros vamos analizando y mirando y poniendo bajo un lente teórico también. ¿Qué es lo que va relevando este cambio de paradigma y dentro de esta idea del cuidado y autocuidado? Primero, de que se está transitando de un paradigma de lo individual colectivo a uno que podríamos hablar de la singularidad, en reparar en lo que es la singularidad del otro, la otra, y su universal. Esto es muy importante, porque hace 2, 3 siglos, y si no es más, pero más o menos vamos a situarlo ahí, desde el siglo XVII en adelante, hemos venido trabajando en un paradigma individual. Libertad individual, el hombre solo, autónomo y separado de su origen, ¿ya? Es decir, en la medida de que la modernidad, esa es la propuesta que humana
la propuesta para el hombre es un hombre libre, autónomo, independiente, seguro de sí mismo. Y en ese sentido uno dice, y también separado de su origen. Y como correlato tiene instituciones que también sostienen ese proceso y esa conformación individual de ese ser humano. Instituciones como la familia individualista, ¿cierto? La familia, la institución familia, como una entidad individualista. También la educación en la escuela, una escuela en la cual nos sentamos y tenemos una relación individual con el conocer, con el aprender y con la vinculación con los demás, ¿ya? Y cuya meta, ¿cierto? Cuyo propósito formativo y educativo es la autonomía e independencia de este ser humano. Entonces, acá nosotros, y como contracara, ¿cierto? De lo individual, vamos a encontrar lo colectivo. Individual, colectivo. No obstante, hace ya, digamos, 100 años, por darle un tiempo, hay una filosofía que ha venido trabajando para poner en el énfasis en la singularidad, en la unicidad, en lo irrepetible en lo cual es cada ser humano, y por lo tanto desde una singularidad, reconociendo la singularidad, su universal. Curiosamente, este universal para las mujeres, el universal femenino, es el cuidado. Si nosotros se observa en todas las civilizaciones, el cuidado está en manos de las mujeres. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, este individuo libre, mujeres, hombres, mujeres en singular, teniendo en cuenta el origen. Ese es, por un lado, una búsqueda de empezar a reconocer y por qué se une esto teniendo en cuenta el origen, el cuidado. Porque desde esta singularidad, ¿cierto? Desde este universal del cuidado, nosotros empezamos a ver mujeres, hombres en singular, teniendo en cuenta el origen. ¿Cuál es este origen? Nacer a la vida y a la palabra a través de la mediación materna, que percibe que el juego es de a dos, cuerpos que no se dejan abstraer, cuerpos, vidas singulares que tienden a su experiencia antes que al dogma o las ideologías. En este paso, ¿cierto?, de volver a lo singular y de pensarnos como seres que en nuestra singularidad nos vinculamos con lo original, con lo auténtico, con lo prístino, con lo propio nuestro, nos lleva a nuestras relaciones primeras. De una u otra forma nos lleva a nuestras relaciones primeras, porque con la primera persona que al entrar al mundo, al nacer, mantuvimos un contacto, es con una mujer. A esa mujer, no sé, tuvimos contacto con sus ojos, con sus olores, con su tesitura, es el primer contacto. En esa relación, que es una relación humana, antes que social, porque después vendrá, ¿cierto?, una inserción en las relaciones sociales a través de lo que habitualmente se conoce en la literatura como primera y segunda, no sé, socialización, ¿cierto? Cuando nos entramos a socializar y nuestras relaciones se diversifican, ¿cierto? Pero la primera relación, y en esa primera relación, la práctica de cuidado es fundamental. Y además, en ese momento que somos antes del destete, ¿cierto? Que somos tan esponjitas, absorbemos
podríamos decir, una impronta relacional. Cómo nos vamos a relacionar, o cómo nos estamos relacionando, o cómo esa relación da medida. Es una mediación que da medida en el mundo. Cuando se habla que estos cuerpos no se dejan abstraer, cuerpos vidas singulares que tiendan a su experiencia antes que el dogma o la ideología, es tener ese contacto que no hay día, y esto lo dice también la literatura psicoanalítica, ¿cierto? Que no hay día que uno no tenga un contacto íntimo propio con el propio, inclusive, placer, porque si no la vida sería invivible. Entonces, esos relatos o ese contacto con los otros, ¿ya? Es como empezar a canalizar o empezar a hacer un pasaje de apertura para que se vaya elaborando, construyendo lo que se llama un pensamiento de la experiencia, que es distinto al pensamiento abstracto, racionalista, etc. Es decir, desde esta mirada que toma a este individuo que como ser singular, en relación a su origen, en relación a una experiencia concreta. Y hablar y poner en palabras esa experiencia concreta es lo que vamos a ir viendo también, el pensamiento de la experiencia. ¿Qué autoras que son referentes de esto y que ha costado mucho entenderlas? Yo creo que la han usado bastante, sobre todo Hannah Arendt, pero yo creo que cuesta mucho entender que lo que ella está planteando precisamente es esto, un pensamiento de la experiencia. Hannah Arendt, Simone Weil, María Zambrano, para el ámbito de lo que es la filosofía. Ninguna de ellas tres, o ninguna de las dos primeras, en realidad, porque María Zambrano sí, se declaran feministas, por decirlo así. Pero el aporte que hacen es grandioso. Por lo tanto, hoy día está siendo, es un referente muy importante para entrar a un pensamiento más profundo, porque estamos pensando cómo se van dando las transformaciones culturales en la humanidad a partir de nuestras acciones cotidianas, y que son base de lo que se llama también la política primera. Y desde lo que es el pensamiento feminista, y que toman y que se anclan o se concatenan, más que se anclan, se concatenan con las anteriores, Lucy Irigaray, María Milagros Rivera, Luisa Muraro. La señalo porque en la web también hay mucho material de ellas y lo pueden encontrar. Cuando nosotras vemos que personas de carne y verso, así esto de la conversación, del versar, ¿cierto? De carne y verso atienden a su experiencia, significan. Es decir, hacen un movimiento en la cual no solamente se asimilan a los significados dominantes, sino que tienen el propio proceso de significación de sus propias prácticas y de sus propias realidades, ¿ya? Es decir, con eso hacen simbólico con, ¿ya? O también podemos decir que piensan. Pensar en el sentido de poner palabras a lo que se siente, a lo inefable, a lo innombrable de su cuerpo, sexuado en femenino o en masculino, y a la relación que se mantenga con lo real, por cuyo efecto se necesita siempre mediación con otras y otros, porque no se conoce el mundo solo, ni se accede a la realidad individualmente. Sería lo que solipsismo, ¿cierto? Individualmente estar encerrado en sí mismo, sino de a dos, de a tres, etc. Entonces acá yo puse la idea de la fenomenología, no pensando que uno está inscrito o yo estoy inscrito a la fenomenología, pero que es lo más fácil de poder comprender a partir de lo que se está hablando. Es decir, la fenomenología se puede conocer un fenómeno, un proceso, una realidad, ¿cierto?
a partir de diferentes perspectivas, ¿ya? Esta mirada de hoy día pone en jaque, ¿cierto?, la epistemología de la objetividad binaria, el pensamiento binario, objetivo-subjetivo, ético-estético, dentro-afuera, privado-público, régimen del uno, el hombre, y hoy día la mujer, pero no la pluralidad, la mediación. El dos de la humanidad, hombres y mujeres en plural. Esto nos lleva a, es decir, mirando una perspectiva, desde una perspectiva de pensamiento como la acabo de exponer, nosotros fuimos viendo las labores y prácticas de cuidado y autocuidado como les decía, como el universal, un universal que nosotros las mujeres reconocemos, y esto es muy controvertido porque es algo que también el feminismo en su amplio espectro ha querido deshacerse, pero vemos que la escuela o las prácticas de cuidado y autocuidado son femeninas, así como la escuela es femenina, ¿ya? La escuela es femenina no porque existan más mujeres en la educación o siendo profesora, y hoy día las estadísticas muestran cómo aumenta la cantidad de estudiantes mujeres. La escuela es femenina porque es una extensión o, de la labor primera de educación materna, es decir, las mujeres en las culturas hemos estado, no, digamos, en gran medida abordando lo que es la educación, mantenemos la educación bajo nuestro... Entonces, ¿qué es lo que vamos viendo desde esta perspectiva, pandemia, confinamiento y de las clases no presenciales? Primero, con lo que señalaba Alejandra, se visibiliza la mutua interdependencia entre la esfera privada y la esfera pública. Es decir, algo que constantemente desde una epistemología y desde una visión dicotómica, binaria del mundo, trata de mantener separada, ¿ya? Nosotros vemos que paulatinamente estos ámbitos se cruzan, se mezclan, están y se visibilizan hoy día esta visibilización, se visibiliza esta interdependencia, esta interdependencia entre esfera privada y esfera pública. Cuando uno se preocupa en qué lugar trabaja el otro, en qué lugar está el otro, o cómo se mezcla mi mundo privado, doméstico, con mi mundo de oficio o profesional, ahí se está haciendo estamos visibilizando la interdependencia de estos dos espacios. También esto ha permitido también una visibilización, y digo visibilización porque esto no es que antes no existía, ¿ya? Antes, siempre ha existido, sino que hoy día está permitiéndose visibilizarlo. Una mutua interdependencia entre trabajo y labor. Acá hago yo una distinción arendatiana entre trabajo y labor, y que el trabajo es aquello que produce objetos, ¿ya? Toda acción humana que finalmente produce cosas, objetos y cosas. Y digo cosas porque no son solamente objetos físicos, también, no sé, un libro es un objeto, una cosa, ¿cierto? Que tiene sus dos dimensiones físicas y no físicas, ¿ya? Y la labor. Y la labor precisamente son las actividades de cuidado y de autocuidado. Es aquello que todos los días tenemos que hacer y que todos los días se deshace, ¿ya? Hacer la cama, hacer la comida, lavar los platos, tiene un componente que no logramos fijarlo. Y eso también genera psicológicamente una otra relación con las cosas, ¿cierto? Porque
todos los días nos vemos en la misma necesidad. Y esto pasa tanto a nivel doméstico como a nivel laboral, por eso lo hago en la relación con el trabajo, porque donde se producen los objetos, ya sea en una fábrica, en una industria, hay labores de cuidado. Debo lavar los baños, debo asear, debo ordenar las herramientas, qué sé yo. Por lo tanto, hay ahí una labor que desde la Grecia antigua y hasta lo que nosotros vemos en nuestra querida América, ¿cierto? Lo vemos que están en las capas sociales más descendidas, aquellas que no ven, ya sean las mujeres, ¿cierto? Las mujeres nosotros como, eh, como constantes laboradoras o laborans, ¿cierto? Laborando cotidianamente en un trabajo invisible y también, ¿cierto? Algunas oficios, no son oficios, sino que algunas actividades de manutención. Por otro lado, vemos la feminización de estas labores y las prácticas de cuidado que sostienen la civilización. Es decir, sin estas labores de cuidado no hay mantención de la civilización. Es decir, y hoy día se hace mucho más patente que desde los fondos de la sociedad donde se realiza estas prácticas de cuidado, están apareciendo y están mostrando su cualidad y su cualidad sustantiva que permite que el mundo funcione. Observamos, ¿cierto?, desde esta perspectiva, ¿cierto?, que hay una transición que está desplegando un cambio de paradigma donde las labores de cuidado y autocuidado son el eje o el pivote de las relaciones sociales de producción. Y acá viene un elemento muy, muy interesante que aparece como, yo lo puse entre paréntesis, porque es un poco, puede ser un poco escandaloso, pero lo gratuito como un valor. La vida es gratuita. La vida se da gratuitamente. Yo hoy día hice ensalada de zanahoria y enterré en el patio inmediatamente la parte que está florecida de la zanahoria. Voy a ver si me dan otras 2 zanahorias la tierra, porque la vida es gratuita. Entonces, cuando hablamos del cuidado, del autocuidado, como parte de las labores que mantienen la vida con B corta y con B larga, de bio, ¿cierto? Estamos viendo que hay un nivel en donde una serie de prácticas son gratuitas y son valiosas. Y acá me quiero también poner esto en juego, porque considero que sobre todo para nosotros los profesores esto es muy importante. La verdadera educación es gratuita. No porque el Estado la sostenga, aunque también, pero tiene que ver porque cada vez que realmente hemos sido educados, eso no tiene valor, no tiene precio. Es una riqueza en sí misma. Entonces es un cambio inclusive de cómo valorizamos las cosas que hacemos. Bueno, transformaciones de las fuerzas y relaciones sociales de producción, esa es la gran pregunta. Entendiendo como fuerza de producción las tecnologías y relaciones sociales de producción, relaciones con la naturaleza, tecnología. Es decir, estamos viendo, pienso que estamos viendo que podemos empezar a atisbar cambios sustantivos que se están dando, transformaciones que hay que poner mucha atención porque nos están hablando de por dónde se está desplegando precisamente la vida. Bueno, dijimos ya, vimos esto, ¿cierto? Este cambio de paradigma.
y donde esto aparece como un valor. Cuando entra acá la práctica de relación, que sería lo segundo que en algún momento vimos importante y que más visualizamos dentro de los planes EPJA, y que de ahí vamos a dar algunos ejemplos, porque en los planes EPJA nos empezamos a dar cuenta de que claro, que existía una organización que se veía sacudida y que tenía que transformarse en su habitual ritmo de hacer las cosas a como estaban acostumbrados a hacer. Entonces aparece esta idea de cómo se generan prácticas de relaciones otras, ¿ya? Prácticas de relaciones en la cual, al parecer, podríamos decir que al parecer, en paralelo se van dando una franja y de una gama de relaciones invisibles, ¿ya? Que hacen y que permiten que la situación se contenga y se mantenga. Segundo, vimos que el espacio físico de la escuela, del liceo, ¿cierto? Del espacio educativo, los edificios, las salas, si bien es cierto, condicionan, si bien es cierto, son importantes, concurro, pero luego nos percatamos, ¿cierto? Y uno puede decirse que esa red de relaciones que se quedó sin ese espacio físico pudo seguir existiendo. Pudo seguir existiendo, mal o bien, con todas las dificultades que se pudo ir mejorando en el transcurso del proceso, pero lo que hace que una escuela sea una escuela, lo que hace que un liceo sea un liceo, no es la estructura convencionales e institucionales así que actúan por decreto o formalmente, sino que lo que hace posible que eso sea son esas prácticas de relación, son esas redes de relación, ¿ya? Esa red de relación nuevamente invisible, ¿ya? Esas prácticas de relación también se vieron sacudidas, como decía Alejandra, ¿cierto? En la cual cómo llegar a esa común visión o a esa intertejido, ¿ya? También se vieron sacudidas, pero acá nuevamente aparece, y por eso yo traigo lo singular. Ya no esta cosa individuo-colectivo, sino que los profesores, las profesoras, los directivos, para poder retener, para poder mantener, cuidar que este alumno no se nos vaya y que este alumno y esta alumna aún puedan seguir vinculados, ¿cierto? Teníamos que personalizar, teníamos que identificar, mirar, ver, reconocer en la singularidad a ese otro. Y eso es muy, muy importante, eso es una transformación que la hemos deseado siempre en la escuela. Y más en este nivel de enseñanza, que no sea solamente un paso, ¿cierto?, para poder cumplir una trayectoria educativa, sino que no quiere decir que sea exitosa, pero está exigiendo una otra relación, ¿ya? Y esta otra relación y mediación, a ver, ¿qué es lo que es una relación? Es decir, nosotros ocupamos la palabra relación y puede ser que esté súper abusada la palabra relación. Tenemos relaciones sociales de producción, relaciones pedagógicas, relaciones con el pensamiento, no sé. Ocupamos esta palabra así como grande, pero acá estamos hablando de cómo llevamos
la palabra a situaciones concretas, a su más mínima concreción y de sensibilidad. Es decir, cómo entre tú y yo hay un vínculo, ¿ya? Y este vínculo, habitualmente desde la educación, es un vínculo que establezco para que tú, como estudiante, te relaciones con el saber. No obstante, hoy día, lo que se desplaza, por un lado, esa relación con el saber, y se pone en el centro la relación en sí misma, cómo aprendo esa relación, cómo me vinculo con el otro, con qué sintonía fina llego a ese otro. Y de ahí es donde nosotros estamos hablando de esta idea de volver, de hacer un significado original, de volver a ese origen, de volver a esas relaciones que nos introdujeron en el mundo, que son las relaciones primeras, y que es nuestro reservorio, nuestra reserva, que usamos y ocupamos cuando estamos en situaciones en las cuales las relaciones ya no son las tradicionales que se viven, ¿ya? Ahora, nosotros como humanos nos relacionamos con los otros y con la realidad, pero son relaciones mediadas. No tenemos un encuentro directo con la realidad. Tenemos mediaciones. Y lo mismo ocurre uno con otro. Hay una mediación, una medida. Hay un otro que me da una medida para yo poder actuar. Entonces, desde esta perspectiva, y es lo último que digo, y que ahí podemos hablar de algunos ejemplos de los planes EPCA, es que esta relación tiene que ver, este sentido relacional, esta práctica relacional, porque no estamos hablando de relaciones de amistad, ni mucho menos, estamos hablando con unos otros que nos encontramos en situaciones en las cuales estamos conviviendo juntos por una determinada circunstancia, y en este caso una circunstancia educativa. ¿Cómo, en el fondo, para poder entrar a esta práctica de relación en una sintonía fina, en la cual esté lo estético y lo ético junto, ¿cierto? Es como mujer, como hombre concreto, que percibe en la armonía interior la armonía del mundo. Es decir, esta relación con el otro es una cuestión de oído interior. Interior que me permite a mí entrar en contacto fino y delicado con el otro. Esto ocurre, siempre está, y por eso en algún rato se decía, está corriendo en paralelo esta franja y una gama de relaciones que van en paralelo que hacen que las cosas sean. Porque a partir del modelo, inclusive que Alejandra tendrá ahí para mostrar si es que es necesario, podemos ver que todos podemos ocupar nuestros puestos de lugar, nuestros roles y funciones. No obstante, podemos cumplirlo en forma obligada o porque nos corresponde, pero hay un más que ocurre cuando nos abrimos a una relación y unas prácticas relacionales en donde la armonía propia es capaz de escuchar la necesidad del otro y olfatearla. Y a eso estamos aludiendo porque eso es lo que hace finalmente que una institución responda desde la belleza y desde la vida a las necesidades que están teniendo nuestros estudiantes adultos, jóvenes y todo. Eso. Por ahora eso, es decir, me salté la parte de los ejemplos pero podemos ver ejemplos de cómo en estos planes de contingencia, como decía Alejandra, las prácticas de cuidado están en un alto porcentaje.
Y este Perfecto. alto porcentaje, ¿cierto? Habría que darle ahora más vuelta a ver cómo están dándose estas prácticas. Ya, eso, disculpa, Víctor. Aquí quería. Perfecto, Tatiana, muchas gracias. Una pregunta, ¿usted nos acompaña en la segunda parte también de esta sesión? Para Por comentarios supuesto. y responder preguntas, porque lo que vendría ahora sería una pausa de 15 minutos y luego Ya. retomamos para preguntas y comentarios en base a las interesantes propuestas que ustedes nos han hecho. ¿Les parece? Ok. Bacano. Entonces, nos vamos a una pequeña pausa de 15 minutos, ¿ya? Si le cortas la pausa pensando que nos extendimos en la primera, la haces de 10 nomás. Claro, Tatiana, ¿podría dejar de compartir? Eh, ¿Qué está? ¿Rodrigo está compartiendo? ¿Cómo? No sé quién está compartiendo. ¿Quién está como? Ahí está, perfecto. Ya. Entonces, hagamos una pausa. Son las 9, son las 7:07, ¿cierto? Eh, Podríamos volver a las 19:20. ¿Les parece? ¿Sí? Ya, bacano. Entonces voy a dejar de... Ahí está. Entonces, empezamos la segunda parte. Bueno, muchas gracias, Alejandra, muchas gracias, Tatiana. Eh, yo rescato lo siguiente, que me parecen como aspectos muy significativos de lo que ustedes han planteado. Eh, Primero, este concepto de la singularidad, ¿cierto? Que me parece fundamental. ¿No? Que es un poco el foco en el que hemos trabajado también en este curso, ¿no? Y centrar, qué sé yo, la reflexión, centrar toda nuestra actividad en torno a la experiencia. ¿Ya? Que ese también ha sido uno de los focos. Y desde allí, por ejemplo, hemos hablado de la gestión del conocimiento, de la sistematización, todo basado en la praxis, ¿no? El concepto de praxis, experiencia, lo vivido, ¿cierto? La experiencia vivida es un concepto central que me parece muy, muy importante, ¿no? Eh, y, pero lo que realmente para mí es algo nuevo, a pesar de ser tan antiguo, porque lo nuevo de repente es vincular cosas que antes uno no vinculaba, ¿no? Y es el concepto de cuidado. Por ejemplo, lo que dice Alejandra, que prácticamente la comunidad humana emerge cuando las personas empiezan a cuidarse entre sí. Entonces, esa es otra forma también de pensar la comunidad, que hasta ahora, yo confieso, no he tenido. Siempre hemos visto la comunidad, qué sé yo, desde lo común, desde la praxis de común, colaborativas, intercambios, etcétera, etcétera, vinculación, pero nunca yo la había pensado desde el concepto del cuidado. Ahora, eso me abre para mí una línea de trabajo súper novedosa, súper interesante, ¿ya? Y por supuesto que todo esto visto desde la perspectiva feminista, ¿cierto? Que es algo que necesitamos muchos de nosotros aprender y seguir aprendiendo, ¿ya? Entonces, pensando en eso, yo ahora abro la conversación a todo el grupo eh, para que nos hagan compartan sus comentarios, preguntas, observaciones, críticas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ofrezco la palabra entonces. ¿Quién lanza la primera piedra? Hay que dar siempre unos segundos, encuentro yo, porque hay que armar Claro. la pregunta, hay que armar. Por lo que yo decía al principio, estamos enfocándonos desde enfoques que son nuevos en el sentido, o sea,
perspectivas, paradigmas que además entran en movimiento con la pandemia. O sea, como tú dices, claro, el cuidado ha estado siempre, pero sin embargo hoy día le podemos dar esta otra mirada, donde al calor, en la consecuencia de la crisis, se junta, como dice la Tatiana, la labor y el trabajo, porque estamos en casa, ¿no? Claro. Entonces creo que hay estas otras miradas que van haciendo posible nuevas interpretaciones. Claro. Sí. Y hay propuestas Y, que son... Sí, perdón, Tatiana. no, hablan nomás. No, no, no. Bueno, ya. Sí, Yo iba a decir que lo importante es cómo aparece el cuidado como algo central de la actividad humana. ajá, Hoy día y más en esta crisis de pandemia, crisis sociales, atisbamos también crisis climática, etcétera, y vamos viendo que las labores de cuidado, que en el fondo tienen que ver con lo viviente, con la vida, con lo que está latiente, pasa por el cuidado. No hay acción, no hay actividad humana que no pase por el cuidado. claro. Si a esto lo llevamos al mundo institucional o al mundo familiar, pero las diferentes instituciones que componen una sociedad, es el cuidado lo que permite la vida. Entonces, desde esa perspectiva, relevar el cuidado y las prácticas de cuidado y las relaciones que establecemos entre los seres humanos para generar ese cuidado es fundamental. Y lo otro que también a mí me interesa, que nosotros podamos atisbar y podamos ver cómo el concepto de cuidado es una práctica histórica y hay una poeta y escritora que es Nieves Muriel que va a señalar es nuestro universal como Ya, mujeres. perfecto. Y eso es muy interesante. Y se podría decir, estoy aventurando, ¿ah? Se podría decir de que en este modelo neoliberal en el que estamos, donde el acento está puesto en lo individual, ¿cierto? Que hay una mayor preocupación de que nos olvidamos del cuidado y hay una mayor preocupación por el autocuidado solamente. El autocuidado Pero individual, ¿no? es un autocuidado narcisista. Ajá. Eh, yo creo que ahí hay un tema importante a explorar de una imagen, ¿cierto?, que es producida externamente y que nosotros buscamos calzar en esa imagen. Uh-huh. No obstante, aquí estamos hablando de un autocuidado como una armonía interior, porque si nosotros nos vamos a la escuela, ¿cierto? Y llevamos dos miradas, dos conceptos o dos actitudes que sean propicias para la relación con los otros y con las otras, uno busca que nuestras relaciones sean éticas y estéticas. Y Uh-huh. cuando uno habla que nuestras relaciones sean estéticas, sean de armonía interior con, con el mundo, con ese espacio relacional que está afuera. Es decir, Uh-huh. y es distinto ahí el autocuidado como armonía del ser humano a una idea de autocuidado, en el fondo un poco, sí, yo creo que soy bien enfática en decirlo narcisista, es decir, de cumplir la imagen deseada que la sociedad me pone, Ajá. que me impone, es muy distinto. Aquí estamos hablando de un autocuidado que tiene que ver con que tengo que alimentarme bien, tengo que sentarme bien, eh, pero esto en pos de un cultivo de mi integridad y de mi armonía. Y yo creo que la palabra armonía es muy, muy buena, porque es poner en relación diferentes componentes de mi yo, mis diferentes yo's, ¿cierto? Ponerlos en una sintonía que sea, que me permita percibir el mundo, que me permita escucharlo y que me permita inclusive olfatear. Yo creo que acá ocupo los sentidos bien concretos, la vista, ¿cierto? Cuando decimos cómo hacemos una intervisión o una visión común,
cómo escuchamos, cómo tenemos capacidad de escuchar, cómo tenemos capacidad de olfatear, pero tenemos esas capacidades cuando cuando está esa armonía. Entonces es cultivar hoy día, yo creo que esta pandemia, llevarnos al encierro, o no sé, al encierro entre comillas, ¿cierto? Devolvernos al hogar implica que tenemos que estar con nosotros y con Perfecto. nosotras de una manera Claro. distinta. Y otra manera, tal vez, de seguir pensando en lo mismo, es decir, es poner el énfasis en los cuerpos, ¿cierto? En los cuerpos vividos, porque eso es lo que somos, ¿no? Y el cuidado tiene que ver primariamente con el cuidado de los cuerpos, ¿no? En todo sentido. Ahora, don José Flores, ¿usted qué piensa de todo esto? ¿Ah? Que lo veo ahí tan reflexivo. Sí, bueno, un saludo a las colegas y a las profesoras por la exposición. Mire, efectivamente, claro, hay que partir por un elemento básico, las definiciones, porque a veces uno asume ciertas costumbres. En el mundo escolar, cuando nosotros a veces decimos, entre los docentes, entre los profesores, yo trabajo, para Tatiana, yo trabajo en el Departamento de Educación de Recoleta, entonces nos piden a veces los profesores actividades de autocuidado. Entonces lo primero que todos se vienen encima, hacer una vaca para comprar un asadito, hacer un asadito que nos permiten los jefes. Típico, claro. Claro, entonces esto ya está tan internalizado que poner en debate, claro, los conceptos, claro que es un elemento a destacar. Pero es Porque una obviamente, actividad de autocuidado. El claro, yo no lo asado, quiero negar, sí. pero yo entiendo que es mucho más que eso. Pues. O sea, de repente con los colegas en cierto horario podemos almorzar todos los días juntos. Pero no por eso seguimos en esta individualidad. Se supone que con el autocuidado estamos bregando por algo más colectivo. Claro, siempre el romper la tradición, romper la inercia también es grato, ¿m? Porque nos transformamos en funcionarios trabajólicos muchas veces. Entonces yo entiendo que el cuidado y el autocuidado busca a no normalizar estas rutinas que tenemos tan internalizadas. Y claro, en ese aspecto que nos juntemos un día jueves, un día viernes, fuera del espacio laboral, claro, es un autocuidado, pero yo entiendo que las definiciones de ustedes también profundizan mucho más en eso, ¿cierto? Sí, pero ahí yo creo, si no me equivoco, es Enzo Raceto. Raceto sé que es el apellido, que es muy importante. Aquellas acciones o actividades que nosotras vemos como que serían de distracción o de entretenimiento, tienen un componente que generan un más. Porque cuando nosotros hablamos de autocuidado y de cuidado, es pensar cuánto nuestras relaciones generan un más de relación. Y si estar en una fiesta y el compartir junto, estar con el que me cae bien, con el que me cae más o menos, etcétera, y poder comer, bailar, beber, reírme, enojarme, tener una disposición espontánea, que yo creo que eso es lo que más nos cuesta muchas veces, tener esa espontaneidad en la vida institucional. Eso va generando una cohesión y un más. Es decir, no lo veo como contrario a lo que estamos diciendo. La fiesta es parte, el carnaval es parte de la vida comunitaria, de la vida en sociedad. Y eso creo que ahora, claro, hemos caído en ciertos abusos porque también sabemos que las jefaturas cuando hay un conflicto, hagamos una fiesta y vamos tapando todo con estas actividades recreativas. No obstante, habría que ver qué más, cómo se van ahí mejorando o haciendo espacios de convivencia. Yo creo que por un lado está la convivencia entre adultos y después cómo eso se proyecta en nuestro vínculo con nuestros estudiantes o con nuestro trabajo. Perfecto. Paulina, ¿usted está ahí? ¿Paulina? ¿Sí? ¿Cuál Paulina, yo, profe? Sí, Sí, de perdón, veras que Paulina Gisoni, claro. sí. ¿Qué piensa usted de la afirmación que hace Tatiana de que la escuela es femenina? A ver, Estábamos hablando, de hecho, a ver, el semestre pasado, no me ¿ya? acuerdo en qué curso fue, creo que fue un currículum,
en donde se hablaba de la feminización de la profesora, que evidentemente incluye el profesor, porque me refiero como al rol del ¿Ya? docente. A mí personalmente como que no me gusta cuando se asocia que la profesora tiene que ser maternal, que es un poco un sentido común, y ahora en la pandemia se habla mucho de eso, que las profesoras tenemos que encargarnos del bienestar de los niños, y claro, no es que estén de desacuerdo con eso, pero finalmente siento que a veces se cae en desprofesionalizar a la profesión docente, al asociarle este rol de cuidado que a veces no se le pide a otros profesionales. Entonces creo que hay una línea como bastante delgada. Ujú. ¿Ya? ¿Qué A mí me podemos decir? gustaría ir como distinguir cómo estamos usando el concepto de femenino o de feminización. ¿Ya? Creo que hay una diferencia, como lo ha planteado Tatiana, tú me corriges si he mal interpretado. Feminización en femenino en el sentido de esto que puede dar la vida, ¿ah? que puede cuidar la vida, pero no solo exclusivamente de las mujeres, sino como una potencialidad que tenemos todos los seres humanos, y ojalá todos la desarrolláramos igual. En el sentido de cómo en este origen de la vida y que es posible mantener la vida, y cómo la escuela en ese sentido lo que va haciendo es ser la continuidad en la formación de estas personas, en ese sentido, ¿no? En este sentido de cómo la escuela va reemplazando hasta cierta forma, ¿verdad? Esta serie de cuidados que significan que esa persona se transforma en un adulto también. Y eso yo creo que claro, surge y es evidente en la relación y en la madre, pero obviamente es una relación que hemos vivenciado todos, hombres y mujeres, que todos hemos participado de esa formación, de ese contacto, de ese ingreso a la vida. Entonces, en ese sentido, oponer lo profesional a lo maternal, no creo que vaya por ahí, va abrir el término y darnos cuenta precisamente en esta idea del cuidado de la vida para ser humano, ¿ah? Para ser humana. En ese sentido creo que es menos, no es tan, creo que esa ha sido la trampa que también nos hemos vivido como mujeres y como feministas, de distanciar, de disociar, pero creo que es una potencialidad de la que hemos nacido y donde estamos también. Y creo que insisto en eso, creo que los hombres también tienen eso, ¿no? Y cada vez cuando vemos más hombres al cuidado, nos vamos dando cuenta también de esta humanización de la cultura. Sin esta distinción, esto binario que hablaba Tatiana de lo racional y lo emotivo, por ejemplo, sino que cómo se van rompiendo estos paradigmas y nos vamos entendiendo como seres integrales que tienen todas estas otras dimensiones. Ya. Y dentro de esto es importante agregar de que el mundo es uno y los sexos son dos. Y que el sexo femenino o la mujer, pero desde una significación femenina, es un cuerpo que puede ser dos. Eso es una potencia que permanentemente se está borrando, o ahí hay un tremendo tema, y ese cuerpo que puede ser dos, ¿cierto? Sea o no sea madre, no necesariamente tiene que serlo. Las mujeres hemos trabajado, políticamente hemos luchado para que eso sea un espacio de libertad en realidad, pero ese cuerpo que puede ser dos, y en la cual la madre, desde un orden simbólico, es un modelo, es un arquetipo, es una figura relacional. Y la escuela, en sus primeros años, principalmente, aún es su continuidad, es una continuidad de esa obra materna. Efectivamente, las profesoras y los profesores de los primeros años saben que ahí hay un cruce muy delicado.
muy delicado desde la primera infancia, que yo señalaba en ese periodo prístino original del ser humano, luego a la diversificación de relaciones que va a tener con los otros. Sé que este es un tema, un nudo muy grande, porque por un lado las mujeres nos hemos querido profesionalizar, nos hemos querido ver como profesionales, ¿cierto? Porque hemos tratado de asimilarnos o acercarnos o integrarnos, ¿cierto? A un modelo masculino de profesionalización, por un lado, y por otro lado puedo también observar, y esto es la invitación a observar, cómo finalmente también las profesiones se feminizan. Es decir, o cómo el mundo se está feminizando. Cuando nosotros hablamos de prácticas de cuidado, cuando aparece eso que nosotros dejamos escondido, porque si yo voy de visita a tu casa y tú sabes que voy a ir, tú vas a hacer el aseo, vas a limpiar los vidrios del baño, no sé, harás la comida y correrás y te ducharás y después estarás limpio y como que si no hubieses hecho nada. Lo de cuidado queda oculto. Mm. ¿Me entiendes? Sí, es Sí. cierto, es algo que ocultamos, es algo que se hace como solo, decir, no, sí, ¡ay, qué linda casa tienes! Pero tú no sabes quién ha hecho toda esa casa bonita, ¿cierto? Exacto. Entonces, por eso que yo ponía esta cosa, lo del cuidado también con este sentido estético, porque hay, y esto es sentido estético del cuidado, es también obra, tiene algo de femenino, porque creo que hombres y mujeres compartimos esas dimensiones de lo humano. ¿Ya? Claudia, ¿qué piensa usted de toda esta conversación, de este diálogo? A mí me gustaría también agregarle a eso este cambio de paradigma que estamos viviendo en estos tiempos de crisis, de pandemia, de cambio climático. Y empezamos a ver cómo la palabra cuidado, y ahí como para entender esta relación con la feminización o lo femenino, empezamos a ver el cuidado del medio ambiente, empezamos a ver el cuidado de las comunidades, empezamos a ver el cuidado de los mares, empezamos a ver cómo la palabra se empieza a tomar en esta idea de pararnos en el mundo de una forma distinta, no depredadora, por ejemplo. Y ahí el cuidado yo creo que tiene otra dimensión también, que tiene que ver con este cambio de paradigma, cómo vamos intentando, ¿verdad?, encontrar este equilibrio del que yo planteaba al principio, que significa también la continuidad de la vida. Entonces, va más allá del estereotipo, claro, sino que cómo vamos cambiando como sociedad, y porque estamos al borde del colapso, ¿verdad?, en esta otra mirada que significa este cuidado, no solo de nosotros personalmente, sino de todo lo que nos rodea, y que es una mirada completamente distinta a lo que veníamos haciendo, o cómo la sociedad venía desarrollándose, como época, ¿verdad? Tenemos este cambio que empezamos a ver y donde es bien impresionante verlo, por ejemplo, con los niños más chicos hoy día, ¿no? También. Claudia, ¿qué piensa usted de toda esta conversación, de todos estos temas que se han levantado? Hola, buenas tardes. Felicitaciones a Tatiana. Excelente mensaje. Primera vez que lo escucho y verdaderamente, pero no logré captar su mensaje en profundidad porque encontré que era muy potente, pero yo creo que es un buen inicio. Dos ideas me quedaron clarísimas sobre lo de hoy día, que esto se mencionó sobre hablar del cuidado y la comunidad. El ejemplo que puso el hueso, o sea, la profe, de que aquí, que desde el cuidado emerge la comunidad. Ese tema lo encontré súper potente, porque siempre, tal como lo dijo usted antes, uno habla de la común, de los integrantes, de las funciones, pero no desde el cuidado. Eso lo encontré muy fuerte. Y esto, me gustó mucho esto de que la escuela tiene imagen o es femenino, y que hace relación a la primera etapa de nuestra vida, de volver a nuestro origen, de la formación, y cómo
se comparten hoy día esta formación dentro de la escuela, hombres y mujeres. Esas dos ideas las encontré muy potentes. Eso. Perfecto. Muy interesante, Claudia. ¿Y usted, Katy, qué piensa? ¿Qué comentario nos puede compartir a partir de lo que escuchó, de lo que se ha ido dialogando en este... ¿eh? Buenas Pucha, tardes. hola Bien, a todos. hola. Agradecer las exposiciones. De hecho, estábamos conversando con mis compañeras ¿Ya? que tenemos un debate. Entiendo lo de promover los cuidados en la cultura, digamos, y valorarlo como tal, etcétera, pero en lo personal me rehúso a creer que los educadores somos suplentes o responsables de otorgar a los niños ciertos elementos que a mi parecer corresponden a la crianza, que no es lo mismo que la educación formal. Ajá. Es decir, hay elementos, a pesar de que yo soy educadora de párvulo, hay elementos que si bien tienen que ver con un grado de, ¿cómo decirlo?, consideración respecto al raciocinio que los niños pueden tener, a las necesidades que todavía ellos no pueden suplir de manera autónoma, etc. Uh-huh. Yo sigo siendo la educadora y él tiene a su mamá o en su defecto una familia que está para criarlo. Yo estoy para educarlo formalmente, que son instituciones, la familia y la escuela son instituciones que están separadas, entonces, sobre todo en el nivel en el que yo me he desarrollado, encuentro que cuando se mezclan de pronto esos roles o algunas tareas de esas instituciones, no resultan las cosas bien. Y de hecho no me parece que favorezcan al niño, porque a veces los padres se desligan de ciertas situaciones, o a veces las educadoras asumimos responsabilidades que no nos corresponden, y que finalmente no vamos a hacerlas, no las vamos a hacer como corresponde. O sea, yo siempre digo, cuando yo tengo un niño con fiebre en mi sala, está bien, yo lo voy a cuidar, lo voy a abrazar, lo voy a sostener, pero como decía Tatiana, eso mamífero, él necesita a su mamá, o a su papá, o a su tribu, a su familia que realmente lo pueda sostener y cuidar. A veces los niños se sanan quedándose un día en la casa con la mamá, y no fue necesario llevarlo al médico y todo, y eso pasa mucho en educación parvularia, que a veces los chiquillos se agarran un bichito o algo, y estar un día acostadito con la mamá, regaloneado con la abuelita, santo remedio. Yo creo en eso. Creo en ese rol de la familia, de tribu, de resguardo, pero no creo que los educadores tengamos que ser una prolongación de ese rol. Eso. A mí me parece genial, sí, efectivamente es eso. Es decir, esto ya abre otros debates. ¿Cuál es tu nombre? Katy. Abre otros debates, claro, inclusive las etapas de escolarización que tan temprana que hoy día están teniendo nuestros pequeños. Efectivamente es como dices tú, es decir, creo que ambas espacios son educativos. Tú le llamas de crianza y educativo formal, claro, pero ambos son educativos. También aquí habría la invitación es no verlo como espacios separados y estancos o desvinculados uno del otro. Hay una vinculación explícita e implícita y una prolongación de esa educación que se va luego tomando la sociedad. Pero ahí se abren unas discusiones otras. Además, tú sabes que como educadora, que estás más cercana a la primera infancia, que hay ciertos aspectos que de tus prácticas educativas que deben estar mucho más cercanos a esa primera infancia abierta, libre, donde el cuerpo está completo, no como en la escuela, donde ya es racionalista, pasa a ocupar un lugar, un puesto, es mucho más estático. Entonces ahí hay un espacio de trabajo conjunto y creo que paulatinamente, si se va dando esto que nosotros estamos aquí
exponiendo hacia una cultura del cuidado. Las relaciones entre la educadora y la madre van a ser mucho más fuertes. Y en eso hay otras experiencias educativas que están. Es decir, hay un vínculo ahí también. Es decir, no solamente vernos yo, educadora, con las niñas, sino que también verme en mi vínculo como docente, como educadora, con esa madre. Ahí también hay una práctica de relación. Las prácticas de relación no son algo así como, digamos, hoy qué chori que nos llevamos. Las prácticas de relación precisamente ponen en juego la diferencia. Podemos decir, podemos tener como la comunidad como una común visión, como proponía Alejandra. Pero también podríamos poner la comunidad, la relación, los vínculos, como en aquellos aspectos en los cuales hay diferencias. Es decir, nos vinculamos, nos relacionamos, tenemos este mundo común a partir también de nuestras diferencias. Entonces, una educadora, ¿cierto? Y ahí es la labor agotadora también de nosotros, los profesores, ¿cierto? Es de que nos encontramos que tenemos que trabajar con la diferencia. Y eso es una apertura también a lo otro. No solamente en los comunes denominadores que nos reúnen o los mínimos comunes, sino que en las diferencias. Y ahí viene también abrirnos, que no lo tocamos acá porque también está en EPCA y ahí los apoderados y las mamás y los papás quedan mucho más fuera, ¿cierto? Pero en la escuela, cuando uno habla de escuela y comunidad, escuela como comunidad y escuela y comunidad, estamos pensando en las mamás, en los papás, los apoderados. Y de hecho, si nos vamos a cosas bastante oficiales, la Agencia de la Calidad, dentro de uno de los indicadores de desarrollo personal y social y uno de los indicadores que va a poner, va a mirar a las madres. Es decir, por todos lados se nos cuela. Lo que pasa es que la madre es lo inmundo, es lo que no tiene mundo, lo que no se les deja entrar al mundo. Y que hoy día estemos hablando acá en una aula universitaria de la madre, o de cómo la relación madre-hijo, madre-hija podría ser, ¿cierto?, desde esa memoria original que tenemos, modelar nuestras relaciones también, o que van a ser de una u otra forma, nos van a acompañar, más que modelar, nos van a acompañar el resto de nuestras vidas, es hacer entrar a lo inmundo. Porque se tienen que quedar afuera, y que la madre, inclusive, la madre en algún momento estaba dentro de la escuela, es decir, era muy, y ahí tenemos todo, pero también es algo que inmundo, es decir, sin mundo. Usted, acá nosotros somos el mundo público, y por eso que hablo de esta vinculación o de esta relación o del espacio privado y público, porque empieza a mezclarse, porque empieza, nosotros, es decir, siempre han estado interconectados, pero la mente o la filosofía racionalista, ¿cierto? Es separarlo, es cindirlo, sacarlo, porque no, eso es... De hecho, para Hegel, las mujeres son la eterna ironía de la comunidad. ¿Qué significa eso? Cuando tenemos una mente racionalista, las mujeres son la eterna ironía de la comunidad. Son aquellas que siempre están cuchicheando, son aquellas que siempre están molestando, son aquellas que siempre se están quejando. Por eso son, para él, para Hegel, va a ser la eterna ironía de la comunidad. Pero acá estamos diciendo, fíjense que nosotros somos las que cosemos los botones, las que limpiamos los potos, las que estamos trabajando en los hospitales hoy día en pandemia, las que estamos cuidando a los viejos, a las que estamos cuidando a las viejas, las que estamos... Y eso, esa eterna ironía empieza porque esto es un proceso histórico. No sé si es un proceso, es un desplegarse histórico, esto es como una epifanía.
Es decir, la historia va avanzando y va mostrándose y va sacando a la luz lo que estaba en su subterráneo o en su oscuridad, lo va mostrando. Y hoy día lo que está pasando es que está mostrando lo que estaba soterrado, oculto y escondido. Y pienso que por un lado hay un movimiento, entre comillas, no sé si natural, dentro de los procesos humanos, y por otro lado, claro, político también, porque se ha buscado llevarlo a la visibilidad, pero también tiene que ver con un despliegue evolutivo de lo humano. Y por eso que hombres y mujeres no podemos estar encontrados en fricción, porque la humanidad la hemos hecho juntos y tenemos que ir viendo cómo vamos ahora que vamos descubriendo más quiénes somos y más que lo que hemos hecho, cómo vamos transitando hacia nuevos estadios y cómo respondemos hacia nuevas necesidades que la misma naturaleza nos va poniendo ahí. Eso. Tatiana, para ir cerrando esta interesante conversación, que queda abierta, los temas quedan ahí planteados para seguir reflexionando, para seguir agarrándose de las mechas, ¿no? Incluso. Y mi última pregunta es, en este contexto histórico que se abre para Chile el domingo, ¿no? ¿Cómo ve usted todo este proceso de transformación en la línea de lo que usted nos ha comentado? Qué pregunta. Sí. Porque ahí está la historia en movimiento, ¿no? Exacto. Pienso que cuando uno hace la apuesta por la política primera, que sería la política de los cuidados, que sería la política que llevamos en el día a día, que es de transformación cultural, nuestra apuesta es ir transformando desde adentro, desde abajo, desde los lados, cómo los seres humanos nos relacionamos unos con otros. Creo que el tema más patente queda cómo nos relacionamos unos con otros y creo que nuestro país está sacudido en una búsqueda, pero pienso que nos falta mucho. Nos falta mucho porque como vivimos nuestra vida privada, es como se vive el afuera de la vida social. Si en nuestras vidas, si mi vida interior, porque lo que está afuera está dentro, lo que está dentro está afuera, no sé. Si mi vida interior, si mis prácticas, si mis relaciones, si lo que hago en esta búsqueda de unidad del ser no se lleva a cabo, difícilmente afuera se podrá llevar a cabo. Va a ser todavía un proceso que como humanidad y como sociedad tenemos que seguir madurando, porque estamos hablando de un ser humano que está cambiando. Ahora es bien interesante lo que pasa afuera, porque también encontramos, y miren, encontramos que el autoritarismo ha ido erosionándose. Y algunos rayados, que uno observa, por lo menos aquí en Coyhai, que también apareció, la única autoridad es mi madre. Es decir, hay un socavamiento del poder y de las autoridades formales y oficiales que estas nuevas generaciones traen. No obstante eso, hay ciertas figuras porque los seres humanos necesitamos una figura, necesitamos mediaciones, necesitamos de los otros y de las otras que nos den medida. Cuando digo que nos den medida, si a mí me da un berrinche siendo cabra chica, que mi madre me diga te quedas quieta, eso me da medida, me da límite. Eso es muy bueno. Es decir, es parte de los procesos. Entonces, creo que yo soy siempre una esperanzadora, así siempre voy a tener la esperanza puesta que cambie, pero tenemos que ir a esto, a las relaciones cara a cara, tú a tú, o pantalla a pantalla, no sé cómo lo diremos ahora, ¿es cierto? Pantalla a pantalla. Sí, pero ahí está el juego. Y las relaciones entre hombres y mujeres, entre hombres y hombres, entre mujeres y mujeres, porque son distintas.
Pero ahí hay grandes conflictos. Yo creo que los varones con los varones tienen sus conflictos, porque llevan el arquetipo, llevan el, el- la ruptura o la herida de que Caín mató a Abel, pues. Es decir, ahí está los procesos, la fraternidad está puesto en juego, ahí hay un tema. Es decir, siento que es escarbar en lo humano, en lo que somos, en hombres y mujeres, en lo concreto, en nuestras prácticas, en nuestra experiencia, para generar el cambio afuera. Eso. Muchas gracias, Tatiana. Bueno, Tatiana nos está hablando desde Coyhaique, Sí. desde la Eso iba a lejanía, preguntar, ¿por qué tan abrigada? desde el Ah, extremo sur. porque Claro. tengo la ventana abierta y porque hay sol, pero ahí está heladito. Bien, Sí. pues saludos a Coyhaique y muchas Sí. gracias de Saludos. nuevo por todo, ¿ya? Y maravilloso. Gracias a Maravilloso lo que ustedes, usted nos ha gracias a contado ustedes. y, ¿ya? Y ojalá podamos de alguna Gracias. manera seguir conversando estos temas en otro momento, ¿no? Perfecto, Sí, Ya, sí, profe. perfecto. Muchas gracias. gracias. Entonces, Listo, llegamos hasta acá. listo. Nos vemos la próxima semana. Pasen una buena fin de semana todos y todas. Y hasta la próxima, ¿ya? Cuidarse, cuidarse. Ese Creo que es el Chao. concepto. Chao, chao, que esté muy bien. Chao. Nos vemos.